Cada vez en mayor número de países, en un mayor número de países, están prohibiendo las terapias de reconducción al sexo biológico. Esto le llaman terapias de conversión. Están prohibiendo que en los casos donde hay disforia pueda ser atendida por psicólogos y psiquiatras y profesionales de la salud que puedan mirarlo desde cualquier ámbito, no. Se están dando como primeras líneas de tratamiento los tratamientos hormonales y quirúrgicos, ¿no?, que van a producir unos daños irreversibles, como iremos viendo. En España, sin ir más lejos, con la ley trans que entró en vigor el pasado 2 de marzo de 2023, hay muchísimas cosas que ampara esta ley y que realmente han puesto en peligro o son lesivas para la población general. Digamos que, primero, un mayor de 12 años, un niño, un joven mayor de 12 años, podrá cambiar el sexo en el carnet de identidad, en el DNI, desde los 12 a los 14, con una aprobación judicial, de los 14 a los 16, con un consentimiento de los padres o de un representante legal que puede adquirirse incluso desde una plataforma LGTB, o a partir de los 16 sin ningún otro requisito que no sea la voluntad. Es decir, un joven de 16 años va al registro civil y dice quiero cambiar el sexo en el DNI, no necesita ningún tipo de informes médicos que avalen que tiene disforia de género, ni tampoco haber sido tratado con un tratamiento hormonal como se hacía antes. Y ya mucho menor de la edad, de mayoría de edad, porque es a los 16. Y a los 3 meses lo ratifica y al mes siguiente consigue ese carnet de identidad, ese DNI, con el sexo opuesto. Se prohíben las terapias de conversión, aunque el manifestante o la persona implicada quiera o lo solicite, está prohibido. No puede, ni aunque lo solicite su representante legal. Y además, por supuesto, deja de ser un trastorno mental, ¿no? Es algo como una disfunción sexual. Entonces, el panorama es desolador porque España y Países Bajos se convierten en los países más permisivos en leyes trans, para la transición de género. Es más, la ley ignora intencionadamente que los niños no son libres para decidir, para tomar este tipo de decisiones, porque además todavía no controlan los impulsos emotivos y porque su corteza prefrontal todavía no está desarrollada, es un proceso más largo. Ahí es donde se manifiesta la toma de decisiones, es una zona donde se van profundizando las funciones cognitivas y todavía está sin hacer, está sin madurar. Esto lo ignoran de una forma intencionada. Es una forma, podríamos decir, de maltrato cuando se les permite a los adolescentes, sin ningún tipo de control de impulsos, acceder a cambiar el sexo en el DNI. España es el país más permisivo, como decía antes, y bueno, también es verdad que hay 8 países de la Unión Europea que permiten, además de España y Países Bajos, que permiten la autodeterminación de género, pero es a partir de los 18 años de edad. Y además, y en el resto de Europa o con informes médicos que lo avalen, que avalen la disforia, o está prohibido directamente. Entonces, es cierto que en Dinamarca, en Grecia, Malta, Bélgica, Francia, Irlanda, Luxemburgo, son países donde sí que se está dando la autodeterminación. Yo voy al registro civil y cambio el sexo en el DNI, pero para mayores de edad. Y esto es importante. ¿Qué está pasando en el resto de los países? Están echando marcha atrás con estas leyes, han puesto freno a los tratamientos hormonales y a los tratamientos de intervenciones quirúrgicas agresivos como primera línea. Han dado marcha atrás y han vuelto a meter la psicoterapia como la alternativa primera de tratamiento. Países los más progresistas como Noruega, Finlandia o Suecia, que son los primeros que empezaron con la transición de género, ahora mismo lo han prohibido en jóvenes y adolescentes. Por ejemplo, en Suecia, el hospital Karolinska, que era el primero, es una referencia mundial en procesos de transición de género en adolescentes. Han dañado a numerosos niños. Ellos han reconocido que han dañado, que hay niños con osteoporosis, una enfermedad de adultos, que hay niños a los que se les ha hecho daño y han visto que la eficacia respecto a la seguridad de estos tratamientos es nula. Y han visto que además no hay razón, porque lo han sacado en un comunicado de prensa, no hay razón suficiente que avale este incremento desproporcionado de adolescentes que dicen tener disforia de género. Con lo cual, a partir de ahora, ¿qué están haciendo? Pues entran solamente a formar parte de ensayos clínicos los menores entre 16 y 18 años, pero protocolizados, con ensayos y revisados por comités de ética.
sino han vuelto pues eso a los mayores de edad, que ya pueden hacer lo que quieran, que su cuerpo es más libre. Ya no estamos hablando de un experimento social con niños. Hay más países que han echado marcha atrás, por ejemplo, Nueva Zelanda, Francia, Reino Unido. Reino Unido, el caso más sonado es el de Reino Unido, cuando el hospital, la clínica Tavistock, que era el centro de referencia del Sistema Nacional de Salud de Reino Unido, es el que ha hecho todas las transiciones a menores, se han cerrado las puertas de ese hospital después de que una joven de 16 años, Keira Bell, en 2020 interpuso una demanda cuando ya fue más mayor y se dio cuenta que la habían dañado permanentemente, que le habían hecho un daño irreversible con los tratamientos, cuando ella realmente no tenía disforia de género, sino que tenía otras patologías de salud mental, las cuales no detectaron y además ni la han solucionado la disforia de género y además se ha quedado con unas secuelas irreversibles. Tiene una voz tremenda, en fin, muchas secuelas físicas. Ahora mismo está cerrada desde febrero de 2023 y hay más de 1000 familias que han preparado una demanda contra esta clínica también, tras ser sometidos a transiciones sus hijos, menores de edad todos, y también con secuelas. ¿Qué está pasando, por ejemplo, en Estados Unidos? Bueno, pues Estados Unidos también ha echado marcha atrás. Hay una población que engloba a 100 millones de habitantes, son numerosos estados, 20 de los 52 estados ya han sacado leyes restrictivas respecto al adoctrinamiento en las aulas y respecto a los tratamientos hormonales y quirúrgicos a los menores de edad. Kansas, Tennessee, Alabama, Florida, Ohio, etc. Hablamos de 20 estados. Lo han prohibido. El último, en los últimos meses, Missouri. Missouri en octubre de 2023 cerró la puerta porque una de las extrabajadoras, Jamie Reed, que trabajaba en el Hospital de San Luis de Missouri, de la Universidad de Washington, ella era una de las personas que estaba haciendo la selección de criterio de admisión de pacientes de estos niños cuando llegaban a la clínica. En diciembre de 2022 abandonó su puesto de trabajo con una depresión tremenda diciendo que ya no podía más. Escribió una carta que fue lanzada a todos los medios de comunicación por los daños que estaban haciendo sobre los niños, sobre todo sobre los niños con graves problemas mentales y niños autistas. Esta carta llegó a manos de la Fiscalía de Missouri y el fiscal general abrió una investigación sobre el Hospital de San Luis, el hospital infantil, y les han prohibido hacer todo tipo de tratamientos de transición, ¿no? Esto se está viendo cómo cada vez se están restringiendo más cuando España aprueba esta ley. Sabemos que en la Comunidad de Madrid ha salido un anteproyecto de ley para evitar el adoctrinamiento en las aulas y para que todos los niños considerados trans puedan acceder a un tratamiento psicológico, que es lo que se había prohibido, porque entonces no darán con la causa real del problema. Me gustaría tocar un poco las consecuencias de las leyes que permiten la autodeterminación de género. ¿Qué está pasando en los deportes? Por ejemplo, el COI, el Comité Olímpico Internacional, hicieron un proceso, establecieron que no puede haber una presunción de ventaja en el deporte por razón de sexo. Las diferencias biológicas son insalvables, por mucho que se esfuercen las mujeres, nunca podrán llegar a tener las capacidades de los varones en los deportes, ¿no? ¿Esto qué ha hecho? Pues que muchas mujeres profesionales del deporte de alta competición se hayan echado atrás, porque hombres o varones que eran mediocres en sus categorías, están ocupando los primeros puestos de los podium de las mujeres, ¿no? Aparte del deporte, impunidad para los violadores y los que ejercen violencia o agresión sexual, pues se está dando. Se está dando porque la ley trans permite que un varón que haya cambiado de sexo en el registro civil, si comete violencia contra una mujer, pues ya no va a ser acusado de violencia de género ni de violencia o agresión sexual, ¿no? Con lo cual pues quedan desprotegidas estas víctimas. También otro lugar, las cárceles. Sí sabemos que desde que se ha aprobado la ley trans hay presos que han solicitado el cambio de sexo en el DNI. Se habla de varias cifras, sabemos que ya a uno se lo han dado con toda seguridad para cambiar a módulos femeninos. Conozco el caso de 5 presos varones que están alojados en un módulo femenino de 92 presas y uno de ellos fue acusado por los tribunales y por eso fue encarcelado de haber violado a un bebé de 3 meses, que hubo que hacerle una cirugía reconstructiva que por poco pues, no falleció, pero se quedó con graves secuelas y ahora está alojado en una cárcel femenina donde hay un programa materno-infantil, ¿no? Son casos de extrema gravedad, pero que se están produciendo con estas leyes de autodeterminación de género.
Me gustaría hablar ahora de los sistemas educativos, porque, mira, por ejemplo, en Canadá, Estados Unidos y Australia llevan ya años adoctrinando desde los jardines de infancia sobre el transgenerismo, y esto está causando numerosos y graves problemas en cientos de miles de familias. En España, la entrada en vigor de la ley trans, uno de los aspectos más polémicos es el del ámbito escolar. Por ejemplo, el Gobierno ha incluido contenidos relativos a lo que es el tratamiento de la diversidad de género o diversidad sexual en las oposiciones a maestros. Los profesores y profesionales que quieran acceder a la junta directiva de un centro escolar tienen que introducir estos contenidos dentro de sus proyectos. También tienen que formarse en materias de diversidad sexual, porque los servicios de inspección, si no, pueden, denunciar a los centros escolares que no tengan a los profesores formados en esta materia. El problema es que se llevan estableciendo protocolos educativos desde los años, desde el año 2015-2016 ya se pusieron en marcha unos protocolos muy lesivos porque están derivados de la ley trans, de las leyes trans. ¿Qué ha pasado con estos protocolos? Pues estos protocolos son los causantes y responsables de que se haya producido un incremento masivo de contagio social entre los adolescentes que dicen tener disforia de género, que quieren ser transexuales, porque están yendo a las aulas a adoctrinar a los niños, miembros de las plataformas sin ningún tipo de formación, que les dicen a los niños: el sexo no es real. Oye, a lo mejor tú no te identificas o no te expresas como chico, o te puedes expresar como chica, a lo mejor es que tú has nacido en el cuerpo equivocado. Esto está pasando a fecha de hoy en centros de formación profesional, en institutos, en colegios, en todas las etapas de la escolaridad. Y estos protocolos están poniendo en grave riesgo la autonomía de los padres y hasta la patria potestad. Un alumno o alumna que se manifieste transgénero de cualquier edad, sin necesidad de un informe por escrito que avale su disforia, todo el alumnado deberá aceptarlo sin reservas. El nuevo nombre adquirido y la introducción en el vestuario o en el cuarto de baño expresado por el género que el niño sienta. Y sin reservas, porque cualquier niño que oponga resistencia puede ser tildado o acusado de acoso escolar. En 12 de los protocolos se establece que cualquier miembro de la comunidad escolar que detecte a un niño sensible, digamos, ¿no?, que ni siquiera el niño haya manifestado que sea trans, si una persona lo detecta, puede poner en marcha el protocolo que va desde la transición social hasta la toma de hormonas al margen de los padres, sin que los padres se enteren. 10 de los protocolos pueden emprender acciones legales contra los padres que se nieguen a firmar el documento que están de acuerdo con que se establezcan estos protocolos en el colegio. Y bueno, todos los expertos entrevistados tienen las mismas opiniones. En las escuelas, los niños tienen derecho a ser informados sobre el sexo, sobre la evidencia científica real, sobre lo que es el sexo biológico, no sobre ideologías disfrazadas de hechos. Todos los expertos entrevistados opinan exactamente lo mismo. Y además todos los niños tienen derecho a la privacidad en un vestuario o en un cuarto de baño, ¿no?, a una privacidad con el sexo opuesto. Y creo que lo que prima es importante, como decían todos, es la protección de los niños, no lo que están disfrazando en su lugar, ¿no?, en impartirles estas ideologías. Los directores de institutos y colegios que puedan denunciar a los padres, ¿no?, ante los servicios sociales sobre el que no querer poner en marcha el protocolo, es decir, que unos padres se niegan, por ejemplo, a que sus hijos empiecen un proceso de transición y que puedan ser denunciados por los directores de un instituto o de un colegio a servicios sociales y que puedan emprender acciones y llegar a quitarles hasta la patria potestad. Aquí en España todavía no ha pasado porque llevamos muy poco tiempo, pero otros países como Canadá se han multiplicado casos de este tipo. Pues es importante tenerlo en cuenta y saber que nos enfrentamos a un gigante de grandes proporciones.